Esto es Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la más cordial bienvenida a Let's Go, nuestras clases de inglés. Recuerda que el objetivo de este programa es compartir contigo herramientas básicas de comunicación en lengua inglesa. Nuestro tema de la clase de hoy es cómo decir la hora en inglés. Y para ello ya está con nosotros el maestro Raúl López Acero. Bienvenidas, bienvenidos. Let's go. Gracias, Jero. Thank you very much. Y thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo vamos a hablar acerca de la puntualidad. En general, los países de habla inglesa se consideran bastante puntuales. Lo que es Inglaterra y los Estados Unidos tienen altos estándares en cuanto a la puntualidad. Pero hay algunos otros países del mundo en la que la puntualidad no es exactamente su fuerte. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón son muy estrictos con la puntualidad también. Pero en países como Malasia, China y México está considerado aceptable o no causa mucho problema el hecho de que llegues tarde. En Nigeria sucede exactamente lo mismo. En Nigeria lo que sucede es que si tienes una junta a las 10, puedes llegar entre las 10 y las 11. Cuando en Alemania, por el contrario, ser puntual se considera que tienes que llegar 10 minutos antes del tiempo programado. El día de hoy vamos a ver cómo decir la hora. En países de habla inglesa, en el idioma inglés, hay varias formas de decir la hora y les voy a enseñar las formas más comunes o la forma correcta de utilizar el tiempo, de cómo decir la hora cuando se las preguntan. Hay varias formas de preguntar la hora, pero la más común es What time it? Es cómo decir la hora. Vamos ahora a ver las diferentes horas y cómo se dicen, ¿sí? Cuando tenemos, este es un reloj, tenemos dos tipos de relojes. Relojes análogos, bueno, tenemos varios tipos de relojes últimamente, pero los más comunes son los análogos, que es como este, y los digitales, ¿sí? Pero la hora se va a decir exactamente igual tanto del análogo como del digital, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Cuando queremos decir que es la hora exacta, vamos a utilizar la expresión o'clock. Si la pregunta es What time is it? Vamos a contestar. Si tenemos la manecilla corta apuntando a un número y la manecilla larga apuntando a las 12, lo que vamos a hacer es decir o'clock. Cuando es la hora en punto, cuando es la 1 en punto, las 2 en punto, las 3 en punto, las 4 en punto, las 5 en punto, etcétera, etcétera, vamos a utilizar la expresión o'clock. Por ejemplo, en este caso, si alguien les pregunta What time is it? La respuesta sería It's o'clock. ¿Qué quiere decir? Es la 1 en punto, ¿sí? Si esto cambiara, si las manecillas cambiaran, las manecillas en inglés tienen el mismo nombre que las partes del cuerpo, hands, ¿sí? Este es de the minute hand and the hour hand, ¿sí? Si tenemos un segundero, este se llama second hand. ¿Sí? Second hand. Entonces tenemos minute hand, hour hand, second hand. Pero en este caso, lo que nos importa es trabajar las horas. Entonces, en este caso, si alguien les preguntara What time is it? Diríamos It's 2 o'clock. Porque the hour hand is facing the number. Si lo cambiáramos esto y lo pusiéramos de esta forma, What time is it? It's 5 o'clock. Si lo cambiamos, lo ponemos acá. What time is it? It's 9 o'clock. Cuando decimos la hora exacta, entonces la expresión que vamos a utilizar es o'clock. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, etc. ¿Sí? Vamos a movernos ahorita a cuando decimos un cuarto de hora, ¿sí? Entonces,
the minute hand la vamos a colocar aquí. Y si tuviéramos the hour hand facing number 2, les vamos a preguntar, what time is it? La pregunta va a ser exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es, en vez de decir o'clock, porque no es una hora exacta, gracias, vamos a decir, hay dos formas de decirlo. What time is it? In Spanish we will say, en español diríamos, son las 2:15. Vamos a decir, it's a quarter past 2. Es un cuarto después de las 2. ¿Sí? Pero últimamente, por cuestiones de practicidad, podemos decir también it's 2:15. It's 2:15. Son las 2:15. Decimos, es un cuarto después de las 2 o pasadas las 2. Puede ser past o after. Este es pasado y esto es después. Es un cuarto pasadas las 2 o es un cuarto después de las 2. Aunque también podemos decir, para cuestiones de practicidad y hacerlo mucho más sencillo, son las 2:15. ¿Sí? Ok. Bueno, si movemos esto, es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Tenemos the minute hand facing number 3. La manecilla de los minutos está hacia el 3, pero la manecilla de la hora está apuntando al número dependiendo la hora que sea. In this case, what time is it? It's 5:15. It's 5:15. 5:15. Or it's a quarter after 5. Or it's a quarter past 5. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto cuando decimos que son 15 minutos después. Vamos ahora a ir a la media hora. When the minute hand it's facing number 6, cuando la manecilla larga está apuntando al número 6, quiere decir que es la media hora. ¿Sí? So we have, for example, in Spanish we would say, en español diríamos, son las 4:30. ¿Sí? En inglés lo que vamos a decir con la misma pregunta, what time is it? Decimos, it's half. The pronunciation of this word is important. La pronunciación es importante. No decimos la L. La L es muda. Decimos half. It's half past, in this case, 4. Es la media pasada a las 4. Quiere decir que son las 4:30. ¿Sí? También podemos decir is half after, aunque en este caso no es muy común. Es mejor decir is half past 4 o, nuevamente, para cuestiones prácticas diríamos it's 4:30. Para esto sí tenemos que conocer los números. Hay que conocer los números. Ahora, nos vamos a mover rápidamente y puede ser 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, etcétera. ¿Sí? Ahora vamos a poner la manecilla de los minutos hacia el 9, que quiere decir 45. 45. ¿Sí? Lo que decimos, la 1:45, 2:45, 3:45, etcétera. Pero en inglés, lo que vamos a hacer es decir que vamos hacia el siguiente número. Aquí son las 10:45, todavía no son las 11. Entonces decimos, it's a quarter before 11. Es un cuarto antes de las 11. ¿Sí? Para cuestiones prácticas podemos decir it's 10:40. 45.
son las 10:45 o es un cuarto antes de las 11. O podemos decir it's a quarter to 11. Es un cuarto para las 11. O it's 10:45. Generalmente en el idioma inglés británico, se utilizan más estas expresiones que son largas por cuestiones prácticas, como ya lo mencioné anteriormente. En los Estados Unidos y otros países de habla inglesa se está utilizando más la versión corta o fácil, por así decirlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando no estamos hablando de la hora exacta, no estamos hablando de los 15 minutos, no estamos hablando de la media hora, no estamos hablando de que faltan 15 minutos? Vamos a decir que, what time is it? Decimos que en español diríamos, por ejemplo, es la 1:25, ¿sí? Diríamos, pondríamos la manecilla aquí y diríamos, it's 1. Muy sencillo. It's 1:20. It's 1:25. Es la 1:25. Si decimos que son las 10:38, it's 10:38. Podemos decir it's 10:38. Es cuestión de que practiquen. Si tienen un reloj que puedan ustedes mover para practicar las horas, acuérdense, a clock, a quarter, half, 45 o a quarter to, y las horas en general. Y generalmente así se leen los relojes digitales, ¿sí? De esta forma se leen los relojes análogos. Pero la hora se dice exactamente la misma. La hora es exactamente lo mismo. Thank you very much. Thank you very much for your attention. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente segmento. Como ustedes saben, en Let's Go es momento de conocer un dato interesante sobre la clase de hoy. Maestro Raúl, ¿cómo se reparte el día, no solo la hora, en lengua inglesa? Bueno, en lengua inglesa el día se reparte, tienen muchísimo vocabulario para dividir el día. Pero ¿sabías tú que cuando encuentres un reloj análogo como este en algún anuncio de revista o en algún anuncio publicitario, siempre va a estar marcando las 10:10? ¿Alguna razón? Sí, hay varias razones, pero nadie sabe realmente por qué es. Una de las razones que dicen es porque, bueno, permite ver la marca del reloj porque las manecillas están alineadas. Lo mismo sucedería si fueran las 8:20, okay, pero daría una sensación de negatividad si estuvieran hacia abajo. Otra de las razones que dicen es porque hace honor a presidentes que fueron asesinados, Lincoln, John F. Kennedy y Martin Luther King, porque supuestamente fueron asesinados alrededor de las 10:10, pero esa es una total mentira. Bien, pues eso fue el dato interesante sobre el tema de la clase de hoy. Gracias, Raúl. Antes de concluir nuestro programa de hoy de Let's Go, vamos a platicar de inglés en tu vida. Raúl, el tiempo, la concepción del tiempo y la concepción además en palabras, en términos de una lengua, van cambiando y algunos también son parecidos, me lo explicabas, ¿no? Pero comentábamos en el ¿Sabías qué? Sobre cómo se reparten el día y qué términos hay en lengua inglesa. Compártelo con nosotros también, por favor. Claro que sí. Bueno, en el idioma inglés tienen más divisiones del día de lo que tenemos nosotros en español. Ellos empiezan con dawn, que es el amanecer, y luego nos vamos al mediodía. Bueno, la mañana, el mediodía, la mañana que es the morning, noon, que es el mediodía. Luego tienen afternoon, que es el equivalente a la tarde para nosotros, nada más que nosotros la tarde la extendemos desde las 12 del día hasta alrededor de las 7 de la noche. Ellos tienen otra palabra que es evening, que es cuando ya está oscureciendo. Luego tienen dusk, que es cuando el sol se ha ocultado completamente, y dusk es considerado hasta que vuelve a salir el sol. Tenemos night para la noche, midnight para la medianoche, y a partir de la medianoche se empieza a contar como mañana. Cuando nosotros decimos aquí es exactamente lo mismo que decimos en español. Es la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, eso lo manejan igual, pero ellos dividen el día en muchas partes más. Nos compartías al inicio del programa esta visión que hay en muchos países sobre la puntualidad y la impuntualidad también. Sí, claro. Sí. ¿A qué se debe que, por ejemplo, los británicos sean
tan respetuosos del tiempo de los demás y de sus compromisos en su agenda. Sí, pues eso viene desde la época desde la época medieval con los reyes, que los reyes querían que todos los tiempos fueran exactos, o sea, todas las actividades que se realizaban tenían que ser perfectas y todos tenían que acatar esas reglas. Últimamente se ha perdido mucho eso, pero Inglaterra es uno de los países, considerado uno de los países más puntuales del mundo. Oye, en español tenemos algunos términos como, no sé, paso por ti alrededor de las 9, ¿no? Y eso no es 9 en punto, ¿no? O sí. como 9 y cachito estoy por ti, o nos vemos 10 y cachito. Sí. ¿Hay términos así que equivalgan en inglés? Sí, hay uno que se dice on the dot, quiere decir exactamente en punto. Ni un minuto más, Ni un minuto más, menos. ni un minuto menos. De hecho hay un dicho muy bueno que dice, si llegas 10 minutos antes, estás a tiempo. Si llegas a tiempo, estás a tiempo. No, si llegas, no. Algo así. Bueno, total que si llegas a tiempo, ya llegaste tarde. Bueno, sería en Alemania el caso, ¿no? Tienes que estar 10 minutos antes para ser puntual. Claro que sí. Bien, pues esto fue Inglés en tu vida en Let's Go. Muchas gracias y continuamos. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión de Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Hoy aprendimos cómo decir la hora en lengua inglesa. Te invitamos a que nos sintonices, nos veas y nos escuches en el siguiente programa. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, puedes comunicarte con nosotros al correo electrónico que aparece en tu pantalla. Hasta la próxima. Let's Go.